vamos a pasar a la parte de erosión y sedimentación. Vale. Los fenómenos de erosión y sedimentación están intrínsecamente ligados a la hidrología. ¿Por qué? Porque la erosión y la sedimentación la puede producir otros fenómenos atmosféricos, como por ejemplo el viento, pero el principal factor que erosiona y sedimenta es la precipitación y los caudales de arenilla, ¿vale? O los propios ríos, que al final es como un caudal de arenilla, pero alargado en el tiempo. ¿De qué pensáis que depende la sedimentación y la erosión? Pues va a depender de los sedimentos, porque si tenemos roca pura es muy difícil erosionarlo y moverlo de un lado para otro. Cuanto más fino sea el material, más fácil es moverlo de un sitio a otro, y de hecho uno de los factores que ha influido tanto en la avenida que ha habido en Valencia estas semanas anteriores es que el material que ha sido arrastrado es súper fino. Entonces es muy fácil levantarlo y ha habido cálculos que piensan que más o menos un 20% del caudal que llegaba en realidad era material en suspensión. O sea, es prácticamente, bueno, es barro más o menos líquido. Entonces, para poder evaluar estos fenómenos, primero tenemos que hablar de la erosión, porque evidentemente no puede haber sedimentación si no lo hemos sacado a otro lado. Pues este fenómeno tiene dos partes. En las partes donde nosotros somos capaces, digamos, o el fenómeno atmosférico o el fenómeno físico que estamos estudiando es capaz de tener más energía como para arrancar partículas del suelo, entonces se va a producir una erosión. Y cuando va a ser capaz de parar esas partículas y dejarlas en otro sitio, se va a producir la sedimentación. Es tan fácil o tan simple como esto. Tendremos que ver cuáles son los factores para la pérdida del suelo, porque hay maneras de intentar agarrar el suelo al terreno, y luego pues cómo se puede evaluar la erosión y cómo se produce la erosión, que luego hay un transporte y la sedimentación de esos elementos. Entonces, ¿cómo podemos...? Primero lo que tenemos que hacer para saber si va a haber erosión es evaluar los elementos que son susceptibles de ser erosionados, es decir, las partículas del suelo. ¿Habéis dado geotecnia? No, todavía no. En tercero. Vale. Bueno, pues cuando hay geotecnia, esto lo veréis en mayor detalle porque se estudia todo el suelo, pero lo primero que hay que ver es que para saber si tenemos una corriente de agua o una lluvia, una escorrentía superficial, si puede arrastrar un determinado elemento, lo primero que tenemos que hacer es caracterizarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se caracterizan los sedimentos? Pues se caracterizan por tamaño. Entonces, para ver el tamaño hay una serie de tamices que son los que vamos pasando. Tenemos una muestra de suelo, los vamos pasando y vamos viendo qué porcentaje se queda en cada tamiz. Y los tamices están normalizados, es decir, tienen un paso que todo el tamiz de 1, 2, 3, 4, pues son siempre los mismos tamices. Para que así cuando tú veas una distribución granulométrica siempre sepas que se refiere a los mismos tamaños. Entonces se pasa por los tamices. Luego, ¿qué más tenemos? La forma. Entonces, no es lo mismo tener, a efectos de arrastrar una partícula así, con una forma pues como alargada, o que sea totalmente irregular, que sea más o menos redondeada o no, o que sea totalmente esférica. Es muy diferente, ¿vale? A efectos de las fuerzas. Luego también tenemos que hablar del peso específico. Entonces, cuanto más densa sea la partícula, más difícil va a ser arrastrar. Y por tanto también de la velocidad de sedimentación. Y luego de las propiedades de los sedimentos o conjunto, cada partícula va a tener un tamaño y una forma, pero en los sedimentos como conjunto tenemos la distribución granulométrica, el ángulo en reposo. Eso significa, ahí pues habéis trabajado, si habéis estado en la playa y hacéis vuestros montones de arena. Si tenéis la arena seca, hay un ángulo que es estable. Por mucho que intentáis poner la arena totalmente vertical, si no la mojáis o no le dais cohesión, no pasa de ese ángulo. Ese es el ángulo en reposo. Y ese ángulo es muy importante geotécnicamente, porque si vosotros hacéis una estructura o una infraestructura en la cual tenéis que hacer movimiento de tierra, esto quiere decir tengo que excavar o tengo que colocar tierra, no puedo colocar el material final con una pendiente mayor que su ángulo de reposo.
porque si no es inestable y se vence. Y luego tenemos la densidad. Vamos a ver esto. Ahora podemos poner ahí. Sí. Sí. Gracias. Vale. Se ve un poco mal. Vale, para que se vea mejor esta diapositiva, que no se ve muy bien. Bueno, es que no soy capaz de hacer esto más grande. A ver, entonces, el peso específico de las partículas de sedimentos, si son procedentes de granitos, bueno, el típico peso específico, porque prácticamente todas las rocas son silíceas, es de 2,85 gramos por centímetro cúbico. En muy raras ocasiones puede tener pesos específicos inferiores o superiores. Vale, entonces, una cosa es lo que pesa la partícula, pero luego, claro, depende del grado de porosidad, lo que pese ese conjunto. Y la velocidad de sedimentación, vale, la velocidad de sedimentación, esto es importante, ¿vale? Porque normalmente nosotros vamos a hablar en hidrología de los fenómenos de erosión y sedimentación en el agua. No estamos hablando de cómo lo arrastra el viento. Entonces, es muy importante cuál es la velocidad de sedimentación en el agua. Entonces, para tenerlo claro, es la velocidad de equilibrio en la caída de una partícula en el agua sin movimiento y a 24 grados. Entonces vamos a tener, si tenemos la fuerza hidrodinámica, es decir, el agua va a efectuar un empuje hacia arriba, pero a la vez el peso de la partícula va a tirar hacia abajo de la partícula. Entonces es muy importante tener en cuenta que la velocidad de sedimentación, ¿vale?, va a tener esta forma, es en función de G, la aceleración de la gravedad, entre 18 y siendo V la velocidad de sedimentación, ¿vale?, y depende de la densidad específica del sólido y la densidad específica del agua, y también es función del diámetro de la partícula al cuadrado. Esto quiere decir, cuanto mayor sea el diámetro de la partícula, más rápido va a sedimentar en el fluido agua. Cuanto más fina sea la partícula, más tarda en sedimentar. Y esto lo habéis probado todos cuando erais pequeños. Todo el mundo ha probado a disolver sedimento en agua, arena en agua. Si disuelves piedras, eso cae rapidísimo. Si disuelves una arcilla, un sedimento mucho más fino, le cuesta mucho caer, pero al final va cayendo. Y luego, cuanto más pues menos denso sea el sedimento y más pequeño, pues más difícil va a ser flocular. Y por ejemplo, en algunas instalaciones de tratamiento de agua en las que tenemos primero que eliminar los finos y luego quitar la materia orgánica, esta materia orgánica tarda mucho en flocular, hay que darle floculantes y hay una serie de procesos que ayudan a sedimentar y a flocular en el fondo estas partículas. Y se utiliza la ley de Stokes, que es válida para el movimiento laminar. Entonces, en los fenómenos de erosión que ocurren en la superficie terrestre, hay dos tipos de fenómenos y con dos escalas temporales muy diferentes. Una es la erosión geológica, que tarda millones de años. ¿Habéis visitado alguna cueva con estalactitas? Vale. ¿Os han explicado que eso ha tardado miles y miles de años? Parece mentira, o sea, cada gota, a lo mejor viene una gota cada mes y al final esto va creando estructuras increíbles, ¿vale? O sea que la escala temporal de estos fenómenos es muy muy larga. Vale, entonces estos fenómenos se producen, por ejemplo, por agua, ¿vale?, por gotas de agua que caen, por hielo y deshielo,
por viento, ¿vale? El viento también arrastra y tanto erosiona como sedimenta, ¿vale? Y por temperatura o por acción de distintos químicos. Y eso tarda millones de años. Y el que nosotros vamos a estudiar es por destrucción y transporte de terrenos meteorizados. ¿Qué significa meteorizar? Meteorizar es deshacer. Entonces tenemos un determinado terreno o un determinado formación geológica, bueno, lo que sea, una estructura que digamos con unos minerales, y por el caso de la lluvia que cae, por las fuerzas de la lluvia y por el arrastre del agua, va a arrastrar esos sedimentos y los va a depositar en este lago. Entonces se producen tres fases. Lo primero es la erosión. Y la erosión se define como la remoción o la retirada de las partículas por la acción de la lluvia. Bueno, también por el viento, puede ser por la acción humana. Evidentemente la acción humana, si llega con unas excavadoras, es más rápido. El transporte, esas partículas sueltas son transportadas a lo largo de la ladera, y luego la sedimentación. Estos materiales se depositan, normalmente se depositan en los cauces de los ríos, alcanzando las zonas llanas, y una cosa curiosa, casi todos estos sedimentos conforman las playas. Si no tenemos arrastre de sedimentos, si no tenemos ríos, es muy difícil que haya playas, salvo que se formen porque se hayan meteorizado las rocas que están cerca de la orilla. Y también estos sedimentos, de hecho, en la Albufera de Valencia, anteriormente era una bahía y está formada por sedimentos. Es decir, se ha ido depositando tantas capas de sedimento en el mismo lugar que al final ha creado una zona totalmente plana, y que de hecho es muy fértil. Todos esos sedimentos que arrastran las grandes crecidas de los ríos lo que hacen es fertilizar mucho. Entonces es bueno para el medio ambiente, pero claro, hay que tener en cuenta esos fenómenos para que no nos afecten a nosotros si estamos establecidos en esas zonas. Vale, entonces, lo primero es evaluar la erosión superficial. Entonces, tenemos unos factores que condicionan la pérdida del suelo. Vale. Hay unos condicionantes hidrológicos, que es la caída de lluvia, la escorrentía, y esa es la energía inicial que le imprimimos al sedimento. ¿Creéis que es lo mismo que la capacidad de erosión de una lluvia de 10 milímetros que de 500 milímetros? No, ¿verdad? Porque va a tener mucha más energía. Era una respuesta. También que depende del condicionante topográfico. Si tenemos una zona totalmente llana y nos cae 500 litros por metro cuadrado, pues es muy difícil que el agua vaya a ningún lado. Seguramente el agua podrá salir por algún sitio, ¿no? Porque tendrá una vía de escape, salvo que sea una cuenca endorreica, pero en general va a haber mucha menos capacidad de erosión porque es una superficie plana. Luego, cuanto más pendiente tenga, más fácil va a ser que sea erosionado. Luego también es importante la estructura y la composición del suelo, es decir, el tamaño de las partículas. Si tenemos rocas muy grandes es muy difícil que lo erosione, que lo transporte. Si no, pensad, por ejemplo, en las defensas de un puerto. Hay unos bloques bien grandes, porque el mar, o sea, bueno, si es como una erosión, puede recoger esos bloques gigantes y llevarlo a otro lado. Es lo que estamos evitando. Luego, cuanto más grande sea el bloque, más difícil es erosionar. Y luego también es importante la cohesión, el ángulo de rozamiento interno. Es decir, eso también son elementos que se pueden hacer análisis de laboratorio para entender cómo es de cohesivo ese material. Por ejemplo, pensar en la arcilla, es muy cohesivo entre los elementos, pero si cogéis una grava prácticamente se separan. Luego, los materiales que sean muy cohesivos son más difíciles también de erosionar, ¿vale? Aunque sean de un tamaño pequeño. Y luego también es muy importante las características de la cobertura vegetal. Si tenemos una cubierta, una sierra totalmente desnuda, que no tenga vegetales, que hemos deforestado totalmente, que no hemos plantado nada, que no lo hemos cuidado, pues evidentemente no va a haber raíces que recojan el terreno, con lo cual cualquier lluvia va a erosionar mucho más fácil. Eso también hay algunos estudios interesantes que han visto que las especies autóctonas, aunque tengamos una capa vegetal, si tenemos hierbas autóctonas siempre va a tener
unas raíces mucho más profundas y que van a cohesionar muchísimo más el terreno que si hacemos, por ejemplo, pues, agricultura intensiva. ¿Vale? Porque la agricultura intensiva, a lo mejor de regadío, está acostumbrada a que le vas a echar el agua y no tiene que profundizar. Y hay cortes muy interesantes del terreno que puede haber como hasta 4 o 5 veces más de profundidad de raíces cuando tenemos una especie autóctona. ¿Vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso también es importante las prácticas de cultivo. Puede haber una cubierta vegetal potente, pero si realmente las raíces son muy superficiales no va a servir. Entonces, imaginaos, si combinamos todo esto, vamos a dinamizarlo un poco por aquí. Vale. Ejercicio de... muy sencillo. A ver, yo tengo una... Imaginaos que tenéis una ladera, ¿vale? Una ladera así, ¿vale? Y aquí tenéis una... Bueno, vamos a ver, esta es la divisoria de la cuenca, ¿no? Porque nos va a caer por aquí. Y tenemos aquí abajo, tenemos una ciudad. ¿Qué podemos hacer para evitar? Y aquí tenemos un material bastante suelto, bastante pendiente, como podéis ver. ¿Qué podemos hacer para evitar que cuando llueva, va a llover, ¿no? Va a llover. Y entonces cuando llueve, ¿qué ocurre? Que esto tiene tendencia, este material de aquí, tiene tendencia a pues ir bajando por aquí y acaba sepultando la ciudad. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podéis hacer con el territorio? ¿Quién ha hecho? Carlos. Que no a la pizarra, Carlos. Carlos a la pizarra. A ver, Carlos debería estar orgulloso de salir a la pizarra. A ver si es verdad. Tengo que salir. Además sale bien fresco, que te acabas de levantar de la siesta. Dice eso. Sale fresco. Dice eso sale con la bandera de España. Vale, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? A ver, ¿qué La se te primera ocurre? línea, como a ti te gusta. A ver, y aquí, y esto no tiene vegetación. Con la Agenda ¿Qué 2030, podemos hacer? con la normativa que hay. Con la normativa que hay. Lo dejamos tal cual, no hacemos nada. Claro, pues ya Claro, está. pues Eso Y va a nos ser vamos nada. a otro sitio. Toma ¿verdad? ejemplo de Bueno, tu pues ídolo. como si Pues fuera ejemplo de tu Estamos ídolo, Carlos. sentenciando ahí. Como Lo si de arriba, fuese a ¿qué es? partir de Una presa. Ah, no, lo de arriba es la divisoria, o sea, que lo de aquí no te, Carlos, el agua como no si te va a fuese tu ídolo, remontar, tal ¿vale? cual, la Es misma la solución. divisoria de Cuenca, no... ¿Qué harías tú personalmente, Carlos? Yo, Sí. pues no sé, Poner árboles autóctonos. Poner árboles a punta pala, por ejemplo. ¿Querías el Autóctonos. Autóctonos. Si hubiera reglas profundas. Intentaremos que sean autóctonos o que se puedan adaptar, ¿vale? Reforestación. Vale, entonces vamos a poner árboles, ¿no? Ponemos árboles. Seguro- Está seguro bien que lo porque sabías, se pero meten las que- raíces, ¿no? Que seguro que lo sabías, pero no lo has querido decir. Vale, ¿qué pasa cuando... A ver, otro problema de los árboles y... Que claro, los árboles decimos que de una rama, otra cosa, problema de los árboles... Pero quédate ahí, Carlos. Ah, que bueno, no- vale. Pero bueno, pues hay más soluciones, vale. Pues ahí Aquí, quieto. ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué más? Pues. ¿Qué más? Hombre, me imagino que pasará por ahí algún río, ¿no? ¿Qué hacemos con el río? Pues a ver, por ejemplo. ¿Qué hacemos con Claro, el pues si vienen riadas, pues. Sí, el río pasa por aquí. Encauzarlo hacia otra zona Vale, que no o pase sea, por el podemos pueblo. Un hacer desvío. un desvío, ¿no? Un desvío por aquí. Justo. ¿Vale? Pasamos el río y lo llevamos por aquí y evitamos que inunde la ciudad, ¿vale? Se podría Lo construir una desviamos presa. para acá. Azudes. Vale, podemos hacer una presa, podemos hacer azudes, ¿vale? Podemos hacer una presa grande aquí. Es verdad que nos vamos a tener que cargar parte de la masa vegetal, Vale, eso pero igual. podemos hacer eso. Eso no pasa nada. Vale. O podemos hacer una cosa que yo quiero ir a verla, pero no he ido todavía. Infiltraciones en el terreno. Claro, podemos... ¿Y si Bien. ¿Y si cambiamos Es que yo soy el porquería. perfil de la ladera? ¿Y si lo aterrazamos? Eso Y ya vamos sí, haciendo pequeños, así. Pero eso no sería como un azul. No podemos hacer. Son como Un pequeños toroide. pisos. O sea, puedes hacer puedes hacerlos más grandes o más pequeños. ¿Vale? Puedes hacerlo así y vas aterrazando. Bueno, no tiene por qué ser tan grande, pero vas aterrazando y evidentemente vas a cambiar la pendiente. Y eso es lo que hacen en Vietnam. Y tienen cultivando el arroz. No se van a la parte más profunda del valle y dejan que se inunde, sino que lo tienen todo aterrazado. Y eso es una obra de miles y miles de años de gente que estaba allí cultivando esa zona.
Pero tardas mucho, ¿no? En hacer eso. Sí, Depende de la que tengas. pero depende del problema que tengas, depende No. de la gente. Hombre, a ver si está. Vamos a pensar qué es mejor. A lo mejor el valor de esta ciudad no lo justifica. No lo sé. Por fuera. Si es, por ejemplo. ¿Cómo se llama esto? Es Si propio. es Talavera, a tomar por culo Talavera. La verdad es que se casa también. Vale. A ver, lo que digo es que puede haber, hay soluciones que no es solo. Bueno, vamos a hacer 7 presas y 82 encauzamientos. No, podemos hacer una mezcla de cosas. Claro. ¿Vale? Hombre, no te vas a gastar 1.000 millones de euros en un pueblecillo. Bueno, Bueno, después pasa lo que pasa, chaval. 30 segunditos. No, pero digo. Vale, que pues sea esas son las proporcional. soluciones si que pillamos- tenemos. Vale, gracias. Vale. Ahora ¿Alguna sale otra Miriam, cosa más que ahora, sea? ahora le toca a Miriam, Miriam debería salir. que está fresca de la siesta. Cabrón. Vale, bueno, el siguiente ejercicio sale Miriam, vale. Bueno, pues esto, para ver que no solamente es que evitemos que llegue el agua o laminemos, porque claro, imaginaos cuáles serían, aquí me llueve lo que sea, y a lo mejor yo tenía un caudal que me hacía así y me machacaba. Y ahora consigo, mira, pues con todas estas actuaciones, pues resulta que consigo que aquí, pues me haga así. Oye, mucho mejor. O incluso he bajado el volumen porque consigo que infiltre por aquí. Que el otro día Anselmo decía que, por ejemplo, la solución a lo de Valencia era a lo mejor poner en un bajo, que esté por una farmacia, por esta raíz del suelo, unas Normativa. compuertas. Sí, hay Pero muchas. claro, es que eso, ¿quién va a tener 100.000 euros para gastarse en unas compuertas para una farmacia? eso es muy importante. No, y sí. también un sistema de bombeo, los edificios que tengan bajos, o sea, sótanos. Que Ponerle aquí una bomba para que esto puedas achicarlo, pero evidentemente si se está tratando continuamente el agua y te sale ahí, estás a 2 metros, pero sí, y ese tipo de protecciones sí que se venden, las hay automáticas, o sea, tú tienes un Sí, pero cerramiento. una bomba sí, pero realmente yo creo que una compuerta es muy caro, ¿no? Como para Bueno, ponérselo- a ver, hay soluciones, tú imagínate que tienes aquí tu puerta, ¿no? Y es la puerta de tu casa, bueno, que tiene tu puerta. Pues tienes como unas guías que colocas a los lados y pueden ser unas compuertas que salgan del suelo o que tú llegas y las colocas, las tienes guardadas y llegas. Sí, sí, eso Es hay como hospitales, una, hay hospitales como que tienen. una compuerta, como una cuña que colocas. Se puede Sí, que hacer. sea un trozo así, entonces sea... Entonces, eso en lugares donde se inundan habitualmente lo tienen. Y hay Ya, soluciones, no. hay un montón de empresas que te ponen estas cosas. Como decía Anselmo de, por ejemplo, de sectorizar un parking, la entrada de un parking, como hacer una puerta principal y luego una segunda, como con que también actuase de compuerta y se quedase el agua. Claro, o sea, hay un montón de soluciones. El problema es, lo que no podemos hacer es no hacer nada Digo, Luego vamos a dejarse. y luego ponemos aquí un parking con 7 plantas hacia abajo en mitad de la riada y luego pues no... Pasa lo que pasa. Pues efectivamente. Bueno, vamos a seguir con los procesos de erosión y sedimentación. Luego otra cosa que yo no soy experta en erosión y sedimentación, pero he estado en algunos congresos, los que son expertos es muy difícil. O sea, esto realmente tienes un orden de magnitud, sobre todo de cuándo vas a empezar a erosionar y dónde vas a sedimentar. Y lo que tienes que hacer es calibrarlo. ¿Y cómo se calibra? Pues se toman muestras. Igual que dices, creo que me ha caído tanto de nieve y creo que se ha compactado tal porque han pasado tantos días. Tienes que ir y tomas una muestra para verificar que realmente tus asunciones o tus cálculos son adecuados, porque puedes estar equivocando bastante. Vale. Entonces, una vez que hemos visto cuáles son los factores que condicionan la pérdida del suelo, y claro, lo natural es lo mejor, es que la naturaleza está todo el rato erosionando y sedimentando. Pero claro, nosotros queremos ocupar el territorio, entonces a lo mejor queremos parar en donde nosotros estamos los procesos porque no nos interesan. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se evalúan? Bueno, pues hay como unas fórmulas de estas estupendísimas con un montón de factores que te dan un orden de magnitud. Y hay un montón de fórmulas, pero un montón. No es muy difícil saber cuál tienes que aplicar. Entonces lo que se hace es que, bueno, pues como en otros temas,
se aplican varias y se tiene una medida, a falta de tener un estudio en concreto. Entonces, podemos evaluar la pérdida del suelo en toneladas por kilómetro cuadrado y año, imaginaos, ¿vale? Es súper general. Vale. Entonces tenemos R, que es el factor de erosividad por precipitación pluvial. Si estamos en Galicia, en la cornisa cantábrica, estamos entre 150 y 250. Depende de la pluviometría anual. Cuanto más llueve, pues más va a sumar. Y en el resto, pues sobre 75 y 150. Y en Andalucía, que es donde menos llueva, porque hay zonas donde sí llueve mucho, en Andalucía, podemos estar en valores menores de 100. Vale. Luego tenemos el factor de erosividad del suelo, factor de longitud de pendiente, otro factor de la pendiente, porque también es relevante. Vale, el factor de manejo de las cosechas, pues como si lo tengo todo aterrazado, como si fuera el Vietnam, pues evidentemente va a ser muy difícil perder suelo, y de hecho por eso lo harán, porque creo que hay una pluviometría excepcional. Y luego el factor del método de control de erosión. ¿Esto qué dice? Pues si tenemos diques de contención, si tenemos azudes, etc. Vale, abro paréntesis. ¿Todos tenéis claro la diferencia entre... lo digo porque es que lo veo mucho en LinkedIn y en las publicaciones y en la televisión. No sé por qué están empeñados en decir que es bueno mantener el cauce con vegetación, porque así para la avenida. Yo creo que no, pero luego arrastra mucho. Ya lo puentes, ¿no? Vale. Realmente, Se hacen cuanto, Aumenta la rugosidad, aumenta todo eso. A ver, es que hay dos cosas que son importantes. ahí hay dos Una cosas, cosa es pero luego la arrastra. la cuenca, es decir, si nosotros tenemos mucha vegetación, y aquí hemos dicho, no, es que la vegetación en la cuenca es buena porque me para. Es cierto, en la cuenca es buena, pero si yo tengo aquí... No, porque de hecho se ha visto un montón de vídeos de todos los ríos que crecen cañas y tal, Eso- que luego lo va arrastrando. Claro, Pero también pasa, pero ¿no? una Que cosa es la cuenca y otra cosa es el río. O sea, claro, yo te hablo de del cauce de un río, ¿sabes? Totalmente. si, por ejemplo, tú quitas la vegetación, si tragas un río y quitas la vegetación, el agua no podrá erosionar también lo que viene a ser como la orilla y todo eso, ¿no? Vale, Sí, quita pero la aquí vegetación. tenemos dos cosas. Y no me habéis tenido saneamiento algunos de vosotros. Entonces, imaginaos que esto es el agua, ¿vale? Entonces, en general podemos pensar, una cuenca la podemos dividir o simplificar en los movimientos transversales que van hacia el cauce principal y el movimiento principal del cauce, ¿vale? Entonces, todo esto al final me va a dar mi hidrograma. Vale. La combinación de todos estos movimientos. ¿Qué ocurre? Me interesa... Claro, ¿qué ocurre? Luego tengo una ciudad aquí, bueno, al final acabo pintando en un reconocido igual. Tengo la ciudad aquí, ¿no? Aquí pegada. A mí me interesa, primero, que llegue lento al cauce principal. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, por razones obvias. Menos riesgo Vale. del borde, ¿no? Para que llegue lento al cauce principal, tenemos que tener suficiente vegetación, que la pendiente no sea muy acusada, o sea, todas estas estrategias que hemos puesto aquí nos sirven para lo que es la cuenca. Pero una vez que llega al cauce principal, el cauce principal es la vía de salida. Entonces, si me llega lento al cauce principal, pero el cauce principal es rápido, vamos a ver cómo puedo ponerlo. A ver. Luego esto se convierte en una zona inundada, ¿vale? Al final no es simplemente la línea, sino una zona inundada, que puede ser más grande o más pequeña. Si el cauce principal es rápido y está libre de obstáculos, saldrá rápido e inundará poco, porque no hará factor presa el cauce. Sí, y de todas formas. Entonces tenemos que dejar la cuenca con suficiente vegetación, pero las cañas y todas esas porque no han limpiado ni un bosque y lo han dejado todo con materia orgánica muerta. Y claro, eso llueve y lo arrastras. Y en los cauces, que es donde más rápido va el agua, ahí arranca todo lo que se encuentra.
Y aparte yo he visto muchos ríos llenos de rocas por dentro, o sea, el cauce del río y con árboles y tal. O sea, Claro, eso no favorece porque va a hacer como una presa natural. Y luego aparte todas estas cañas, imaginaos que me encuentro aquí un Pero- puente, ¿La caña es autóctona o es una cosa, es una especie invasora? da o- igual que sea autóctona o no, pero hay que quitarle el cauce. Siempre. Si quieres que el cauce evacúe, sí. Y Si no quieres que el cauce- cauce se convierta en una trampa mortal, porque te va a arrastrar todas las cañas, te las va a poner en el trasdos de una estructura y esto cuando colapse va a ser, Sí. Claro. que es lo que ha ocurrido. Y por eso llegaba el agua de esa manera, porque se quedaba acumulada en ojos de puente y cuando eso ya no podía más era... Saltaba Está por llama. arriba. Y iba todo, pero todas las cañas. Y esas cañas, claro, te pilla el agua y hace destrozos, pero las cañas esas te abren los cerramientos, lo ha destrozado todo a su paso. Entonces, ¿qué es cauce y qué es cuenca? Pues hay que estudiarlo. Porque claro, ya hemos visto, y lo estáis viendo en el trabajo, que no hay un único cauce, que hay distintos cauces y zonas de cuenca. Pero tienes que ver cuáles son los elementos donde tienes que expeditar el paso y tienes que dejar que sea la salida, y si realmente haces tu estudio de inundación y este pueblo que está aquí te queda totalmente inundado, pues tendrás que sacar un bypass y llevar el agua por otro lado. Sí, pero eso hoy en día no te dejan hacerlo. Bueno, pues habrá que evaluarlo. Ya. No te dejan, pero se ha hecho. Es decir, se está haciendo en algunos lugares, o sea, se puede dejar como un cauce natural y luego se pone un cauce subterráneo, que es el que tiene gran capacidad de desagüe para llegar al mar. Yo participo en algún trabajo de estos, que tienes un cauce central que quieres mantener, porque sí que es verdad que ahora es bueno mantener un cauce dentro de una ciudad. ¿Y cuál es el...? Hay una normativa, ¿no? De lo del cauce ecológico, ¿no? ¿O cómo se llama? El caudal ecológico. El caudal O sea, ecológico. tú tienes una presa y claro, tú no puedes cortar aquí que no pase más agua. Dejas un mínimo de caudal que pase. Ahora bien, esto, si no tuviéramos presas, posiblemente no tendríamos caudal ecológico. Pero por ejemplo en el Tajo dicen que con el tema del caudal ecológico, cuando llega a Portugal, Portugal saca el agua. Vale, eso es otro tema. O sea, al final estás regalando el agua a Portugal, ¿no? Que no la necesita, porque en Portugal llueve bastante más que aquí. Pero tú imagínate que tienes vamos a ver el perfil de un cauce, ¿no? Y llegas aquí a la... ¿Vale? Pues efectivamente tú puedes tener una serie de presas y están unas, pues tienes una presa aquí, tienes otra presa aquí, tienes otra presa aquí, tienes otra presa aquí, otra aquí, ¿vale? Y claro, tú vas dejando caudal, vas haciendo tus presas, ¿no? Entonces algunas de ellas incluso llegan la cola al límite de la otra presa. Esto pasa en varios ríos en España. Entonces una vez que haces... Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas dejando el caudal ecológico vas dejando un caudal que pase, claro, porque además vas llenando la otra presa. Sí, también para limpiar, ¿no? Las Claro, presas. y esto depende de tratados, es verdad que al parecer el tratado con Portugal no se ha mantenido, porque, bueno, no sé, Política. lo que sea. Quizá quien lo tiene que gestionar no lo sabe gestionar bien o no entiende el valor. Pero efectivamente, por tratados, o sea, el paso de aguas entre países siempre es un reto. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y en España solo solo tenemos ríos que compartimos con Portugal, pero es que entre Europa hay ríos que pasan por 5 países. Imagínate todo esto. Y no solo eso, sino la gestión de las avenidas. Porque yo si tengo aquí a Portugal no puedo abrir la compuerta y que... Sí, no, tienes que y se avisar arree. eso, ¿no? Claro, tiene que haber una coordinación. Pero si se hace bien, porque claro, el caudal ecológico, lo que yo decía, si tú tienes esto es un año, ¿no? Sí, bueno, que tienes también una fauna que tienes que conservar. January y December, ¿vale? Y tú tienes una pluviometría que es que te llueve un poquito aquí, otro poco allá, otro acá, no te llueve prácticamente nada y luego te vuelve a llover aquí. ¿Vosotros creéis que en esos 6 meses hay algo de caudal ecológico si no hubiera presas? No. Pues es un concepto artificial. Que a lo mejor las presas está bien porque dan un caudal ecológico. Que está genial porque dices, a ver, igual, evalúo qué tengo por aquí en estas franjas y digo, estas franjas tienen 7 colonias de mapaches,
unos colonias de tal y necesitan un mínimo de agua para sobrevivir. Y es correcto. Lo que pasa que, bueno, que ni una cosa es tan buena ni tan mala, ni todo lo natural es bueno, porque en la naturaleza hay venenos potentísimos que te matan en cuestión de segundos. Sí, pero por ejemplo, para el tema del regadío, si con el tema del caudal ecológico se siguen dando los mismos permisos que se daban antes. Ser agricultor en este país es un asco. O sea, Bueno, porque antes existían los permisos estos perpetuos, pero es que ahora te dan un permiso, lo han ido reduciendo los años y al final el regadío cada vez te dan menos, los permisos para menos años. O sea, a ver. Sí, estoy de acuerdo. No hay una gestión adecuada. O sea, yo no sé cuál es el propósito, ¿vale? Esto lo cortaré, claro, obviamente. No sé cuál es el propósito, pero efectivamente, o sea, parece que quieren quitar los centros de producción, de alejarlos. Y evidentemente, si todo lo producen en otro país, eres esclavo de los medios de transporte, de las cadenas logísticas y de un montón de cosas. O sea, yo lo que veo es que se están cargando, pues, el tejido productivo primario de sí, porque muchos con países. con la minería pasa lo mismo, tampoco te dan permisos para nada. O sea, ya por ejemplo los permisos antiguos estos de los préstamos para hacer una carretera, ya no, o sea, al final es lo mismo que abrir una cantera, una gravera, tienes que sacar los mismos permisos. Sí, o sea... Para un préstamo va a hacer una cosa que está al lado. No, exactamente, y tienes que pones un parque eólico y son todo ventajas, y sin embargo no puedes limpiar el cauce. Y lo que yo he estado leyendo, y me lo creo, es que los ayuntamientos que tienen ahora mismo toda la riada no pueden limpiar eso, porque la Confederación no le da permiso. Por eso se queman bosques. Porque lo único que puedes construir después de... No, pero tiene que pasar un después montón de que se años quemen para poder bosques construir son un parques eólicos o cosas solares y mierdas así. Y por eso se queman tantas Eso cosas. me han dicho también, eso no sé. Pero hay una normativa que tienes que estar 20 años sin construir. 25 años no puedes construir después de que se queme un terreno. Entonces solo puedes construir cosas eólicas y cosas renovables. Yo creo que no. Y ahí es donde ganan dinero. Y por eso se queman tantos bosques. Pero bueno, no sé. Habrá que revisar la normativa. Ya, no... Meteros a políticos. ¿Qué va? Como que- Anselmo no lo recomiendas. No, ya, no lo paso bien. Votar con cabeza, yo qué sé. No sé. En una democracia. Hablar con todo el mundo. Yo creo que esto no tiene mucho, no sé si tiene solución. Sí, sí, la Hombre, la solución sería recuperar una soberanía Bueno. que Carlos, tú hablando de soberanía con tu ordenador es complicado, ¿eh? De defender. Con tu hablando que no de soberanía. saca el ordenador. Se le tiene puesto. Lo mejor que podéis hacer, ahora ya fuera de Autor que lo coñas, hacía, coño. lo mejor que podéis hacer es ¿Tiene sentido? estudiar bien esta carrera y defender vuestro criterio técnico. Pero también hay Lo ingenieros mejor que que puedes defienden, hacer. que defienden otras. O sea, al igual que hay un ingeniero que te defiende una cosa, hay un ingeniero que te defiende la contraria. ¿Sabes? Y que la apoya la ley. Bueno, habrá que ver paga? el currículum de ese ingeniero que lo defiende. No, Pues el mismo que no me lo creo. O sea, yo creo que la opinión de todos los hidrólogos es la misma, ¿eh? En lo que ha Entonces- pasado en Valencia. Lo que pasa es que los que dicen, los que dan otra opinión a lo mejor no son especialistas y hablan, bueno, porque piensan que tienen... Pueden estar razón. financiados. Pero hay un cuerpo de ingenieros, ¿no? En el Estado hay ingenieros que deciden también. En las confederaciones los hay también, ¿no? Pues nada. El problema es que hay muy poca gente que sea independiente. Muy poca gente. Sí, pero al final tiene que darle con a su familia también. Y eso también es una servidumbre. Sí, por eso está claro. Si España es el país más corrupto del mundo. No, hombre, Bueno, claro, es que el más vamos a corrupto- seguir. Ya que hemos visto por qué no funcionan las cosas, teóricamente, y ya termino, los funcionarios tienen la plaza asegurada para ser independientes técnicamente. Pero el sistema, bueno, pues no es perfecto. ¿Vale? En la práctica, en la teoría Es una está idea bien, bonita, la práctica pero no funciona, porque tampoco son libres para expresar su opinión. No la quieren expresar, porque si te cortan la proyección profesional, ¿sabes? O te dejan en un rincón, pues es muy difícil. Con el tema del cambio climático no puedes dar una opinión libremente. Y el, Como el feminismo. a ver,
Ya os lo he explicado cuando hemos visto el tema de la pluviometría. Marlon dice que Ah, como el feminismo. Es que no tenemos datos reales más allá de los últimos 20 años. Datos reales fiables. El resto era gente que lo tomaba en una libreta. Entonces, no podemos pensar que hace 20 años se tomaban los datos cogidas en una libreta y llevarlos como si fuera la ley, las tablas de la ley grabadas en piedra. Es que no tienen un valor. Entonces, necesitamos 50 años como mínimo de datos digitales fiables para poder decir que realmente está cambiando el clima. Sí, pero por Que lo ejemplo, decimos en base a apuntes en una libreta. pero en realidad, Como cuando haces un estudio, por ejemplo, en resistencia a materiales, que tienes un librillo que te dice, oye, pues mira, esto se hace de esta forma, de esta forma, de esta forma. Bueno, vamos a la erosión y sedimentación, ¿vale? Por lo menos unas nociones, que os vayáis a casa pensando en algo. Vale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ponen estos factores, ¿vale? Más o menos que os llevéis una idea para casa, que ya me imagino que os vais más imaginados. Entonces, tenemos una serie de factores que nos van a decir cuál es la pérdida del suelo, ¿vale? El factor de erosividad por precipitación va a depender de la pluviometría, ya lo tenemos claro. Factor de erosividad del suelo, ¿vale? Pues, vamos a ver por qué no lo puedo ver. Vale, vamos a ir por C. Factor de manejo de cosechas, ¿vale? En función del tipo de cubierta vegetal, podemos usar uno de estos factores. Suelo desnudo, pues 1, ¿vale? Porque es el que más erosión va a tener, lógicamente. Y si tenemos un cultivo, bosque o matorral denso, cultivos con capa gruesa de materia orgánica, vamos a tener un factor muy pequeño. O sea, eso es lo mejor para retener el terreno. Imaginaos, eso lo mejor es pensar. ¿Habéis estado en un bosque en Guipúzcoa o en Vizcaya o en Asturias? ¿Cómo es ese bosque? Es que casi no se puede entrar. Pues obviamente ese tipo de bosque va a ser el que mejor va a retener el terreno, pero no todos los climas lo van a poder resistir o van a poder sustentar. Luego tenemos también, dependiendo del manejo de cosechas, de las técnicas de cultivo, ¿vale? Vamos a poder también utilizar, si ya tenemos, estos son tipos de cultivos y aprovechamientos del terreno, pero también dependiendo de la pendiente del terreno, de si el cultivo está en contorno, en franjas o surcos irrigados o terracio, pues vamos a tener distinta digamos, erosividad. ¿Qué es terracio? Esto que os he dicho de las distintas terrazas en las que vamos a ir cambiando el perfil de la ladera. Lo de Vietnam, ¿no? Sí, lo de Vietnam, exactamente. Quiero ir a verlo porque es una maravilla. Podemos hacer una excursión. Hacemos una excursión el año que viene a Vietnam. no, pero hay un país que no sé si es Singapur o cuál es, lo del New Water, eso, que también que les lleva un montón, pero no tienen espacio para guardarlo y tienen un tratado en otro país. No lo conocía. Creo que es Singapur, yo creo que es Singapur lo que tienen tratado. Seguramente, o sea, todos estos países tan pequeños y desarrollados al final tienen que hacer esto, porque Lleva ¿qué un van a montón, hacer? pero no tienen dónde guardar el agua y entonces lo del New Water esto es como un sistema que tienen para reciclar el agua y están intentando implementar porque les acaba el tratado que tienen con el otro país. Ah, porque no tienen dónde almacenar el agua Claro, de lluvia. Sí, lo almacenan otro país y ellos pagan a tanto el Vale, metro cúbico. y que entonces sea. lo que hacen es que todo el agua que cae la almacena, ya sea como en aljibes o Sí, o sea, sistemas que están recojan intentando como el reciclar el agua que se consume también y lo poco que llueve intentar almacenarlo como en algún sitio porque como ese contrato, ese tratado acaba. se quedan sin agua. Claro que sí que no. Bueno, pues al final, sí, o sea, lo bueno, lo esperanzador es que la técnica permite prácticamente todo. Luego hay que ponerle las ganas y hacer un análisis realista. Pero es Singapur, no. Y así pues puedes llevarla a cabo. Vale, entonces, todos estos... Entonces, dependiendo de todos estos factores, pues vamos a tener una erosión o otra. ¿Sabes? Que funcionan así. Vale, una vez que tenemos una partícula y decimos, vale, ¿qué pasa con esta partícula? ¿Cómo sabemos que una determinada partícula se va a erosionar o no? Bueno, pues esto lo estudió un científico que se llama Reynolds y hizo esta gráfica en la cual, dependiendo
Sí. El número Vale, de- dependiendo del número de reinos del sedimento, que es una función del diámetro, ¿vale? Y de la densidad, y dependiendo también de la cortante dimensional, que básicamente es una forma de caracterizar el flujo de agua que tenemos, pues dependiendo de dónde estemos va a haber zona de erosión, es decir, que la partícula va a ser levantada del suelo y se va a poder mover, y no, porque primero tenemos, o sea, es más difícil o necesita más energía levantar la partícula y que directamente trasladarla, ¿no? Entonces, este diagrama, nosotros para ver el inicio de la erosión en un cauce natural, cuando el agua circula con poca energía, pues las partículas están pues, en el fondo y no se mueven. Se aumenta la energía del agua, las partículas se empiezan a mover y cuando se inicia el movimiento depende del equilibrio de la partícula en un plano inclinado, ¿vale? Entonces estudió esto dependiendo de la pendiente, de la velocidad, del tipo del diámetro de la partícula, vio dónde se iniciaba el movimiento y dónde no. Entonces, en aquellos lugares en los que tenéis, además que solo podéis ver, un mismo río, va a tener el agua súper transparente en un momento de poco caudal y aguas tranquilas, laminares, y va a tener, bueno, pues va a ir prácticamente barro mezclado con el agua cuando tenemos un régimen mucho más rápido y que lleve todos sus sedimentos. Eso ya lo habéis visto. Vale. Entonces, para evaluar esto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la densidad sumergida de la partícula, ¿vale? Que es de la densidad menos la densidad del agua, el diámetro medio de la partícula, bueno, la viscosidad cinemática del agua, el ángulo de rozamiento interno de la partícula, ¿vale? Y bueno, pues la cortante del fondo. Esto simplemente yo os puedo preguntar cuándo se inicia el movimiento, cuáles son las fases de la erosión y el transporte y la sedimentación. Vale. Bueno, pues nos quedan la calidad del agua